¿Qué tienen en común un médico francés y un ingeniero alemán? Pues en principio nada, pero estos dos en particular dieron origen a una de las ecuaciones más conocidas de la ingeniería. Hablaremos entonces de la ecuación de Hagen-Poiseuille. A mediados del siglo XIX, trabajando de forma independiente, el médico francés Jean-Léonard Marie Poiseuille y el ingeniero alemán Gottlieb Heinrich Ludwig Hagen encontraron que para un fluido que fluye a través de una tubería cilíndrica existe una relación empírica entre el caudal, el radio, la longitud de la tubería y la diferencia de presión entre sus extremos. Más adelante, el físico suizo Eduard Hagenbach-Bischoff demostraría la validez de esta ecuación a partir de un análisis de fuerzas en el fluido, donde además se vería que esta constante de proporcionalidad es igual a la viscosidad, por lo que la relación debería llamarse ecuación de Hagen-Poiseuille-Hagenbach, mas agradeceremos que no fue así en virtud del tiempo disponible para estos videos. No vamos a seguir el razonamiento de Hagenbach para su deducción, sino que vamos a partir de la ecuación más general de Navier-Stokes, con el fin de ilustrar uno de los casos bastante limitados en que esta ecuación presenta una solución exacta. Por tanto, vamos a suponer que tenemos un fluido de viscosidad y densidad constantes fluyendo a través de un canal cilíndrico horizontal. También diremos que el fluido llena completamente el canal, así que todas las paredes internas son mojadas por este. Y finalmente vamos a asumir que el flujo es laminar, con lo que nos referiremos a que es un tipo de flujo ordenado donde las capas del fluido se deslizan una sobre otra sin perturbaciones. Para esta configuración geométrica es ideal el uso de las coordenadas cilíndricas y como el flujo es bastante ordenado, vamos a suponer que el flujo es solo en la dirección horizontal y la velocidad solo depende de la posición radial, no de la horizontal, mientras que la presión solo depende de la posición horizontal, no de la radial. También diremos que nos encontramos en una situación estacionaria, es decir, que el flujo no varía con el tiempo. Tenemos entonces que estas serían las ecuaciones de Navier-Stokes para cada componente, las cuales presentamos sin demostración, la cual es trabajosa, pero el resultado se encuentra tabulado en los manuales de mecánica de fluidos. La ecuación para la componente R se anula casi de forma trivial, dadas las premisas indicadas, pero nos indica que si la presión no varía radialmente, esto quiere decir que las fuerzas externas, que en este caso sería solo la gravitacional, no influyen en nuestro problema. Exactamente lo mismo pasa con la ecuación en la dirección θ. Quedamos entonces con la ecuación en la dirección z, para la cual se anula el lado izquierdo, debido a que la velocidad en r y en θ se anulan, y que la velocidad en z es solo función del radio. Como la tubería es horizontal, la fuerza gravitacional se anula en esta dirección, y como la velocidad en z solo depende del radio, estos términos también desaparecen. Obtenemos pues esta ecuación diferencial que relaciona la velocidad en z con la presión. Como hemos dicho que la velocidad solo depende del radio y la presión solo de la componente horizontal, podemos cambiar las derivadas parciales por derivadas totales. Aún más, podemos separar esta ecuación en dos partes, una de las cuales solo depende de z, mientras que la otra solo depende de r, por lo cual ambas expresiones son iguales a una constante c. La integración de la ecuación referente a la presión es relativamente simple y nos lleva a que la constante c es igual a menos la caída de presión dividida por la longitud de la tubería. Sustituimos a c en la ecuación para la velocidad horizontal, obteniendo esta ecuación diferencial de segundo orden. Si integramos dos veces, obtenemos esta ecuación para la velocidad horizontal como función del radio, y necesitamos dos condiciones de frontera para conocer los valores de las constantes. La primera es que cuando el radio es cero, la derivada de Bz con respecto a r no puede ser infinita, así que la primera constante debe ser cero. La segunda es la llamada condición de no deslizamiento, y es que en las paredes de la tubería la velocidad del fluido se anula. Con esta obtenemos un valor para la segunda constante y una ecuación que nos indica cuál es el perfil de velocidades en la tubería. Observemos que el radio se encuentra elevado al cuadrado, así que este perfil es parabólico. La velocidad en las paredes del tubo es cero, pero la velocidad máxima se da en el centro de este, es decir, para un valor del radio de 0. Se puede demostrar que la velocidad promedio es la mitad de la velocidad máxima, lo cual obviamente te lo dejo de tarea.
Para hallar el caudal, siguiendo una argumentación similar a la del video acerca de Navier-Stokes, vemos que el flujo volumétrico a través de una superficie dA es igual a la velocidad multiplicada por dA. En coordenadas cilíndricas, dA es igual a lo mostrado, así que realizando esta doble integración encontramos el valor del caudal y esto nos lleva finalmente a la famosa ecuación de Hagen-Poiseuille. Genial. Es impresionante la concordancia tan exacta que se dio en este caso entre el experimento y la teoría. Sin embargo, hay algunas preguntas interesantes que quedan luego de esta demostración, como por ejemplo, ¿bajo cuáles condiciones el flujo es laminar, es decir, ordenado, y bajo cuáles no lo es? ¿Qué tan confiable es la suposición de no deslizamiento en las paredes del tubo? ¿Qué tanto influye en la longitud total de la tubería y su radio en el cumplimiento de estas suposiciones? Estas y otras son preguntas muy importantes y cuya respuesta llevó a un gran desarrollo de esta disciplina. Gracias y hasta pronto.